El texto que vamos a leer lleva por título El futuro glorioso de Sión. Dice así la palabra del Señor. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene contra retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos porque tú nos alimentas. Ya con la lectura de tu palabra tú nos alimentas, nos alientas, Señor, nos enseñas. Te queremos pedir, Padre, que tú te manifiestes en esta mañana a cada uno de nosotros, que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Necesitamos el maná que viene del cielo. Necesitamos tu alimento, Señor. Necesitamos escucharte a ti. Permite, Señor, que te escuchemos a ti. Purifícame, Señor. Límpiame. Utilízame, Señor, como un vaso frágil, inmundo delante tuyo. Que todo lo que aquí se haga o se diga, Señor, sea solamente para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, acompáñanos. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos leyendo una porción del profeta Isaías. Y si ustedes se fijaron en la lectura alternada, cuando está Jesús presentándose en la sinagoga, también cuando le entregan los rollos para leer, lee también al profeta Isaías. ¿Se acuerdan de la lectura alternada que acabamos de leer? ¿Cierto? Dice que le entregaron un rollo y abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, y lee también el mismo libro que nosotros estamos leyendo, el profeta Isaías. Y estos profetas son figuras muy importantes en la Biblia, porque estos profetas que existieron antes de la venida del Señor Jesucristo, 400, 600 años antes de la venida del Señor Jesucristo, aparecieron entre el pueblo judío los profetas. Y los profetas empezaron a anunciar que iba a venir un ungido del Señor, que Dios iba a mandar un Salvador, que Dios iba a mandar algo que se conoció como el Mesías. Dios iba a mandar un Mesías a su pueblo para liberar al pueblo. Ese era el mensaje que trajeron los profetas muchos, cientos años antes que llegara Jesús a habitar entre nosotros y naciera en Belén. Iba a venir un Mesías. Y ese Mesías, esa misma palabra Mesías, significa Cristo. Cristo es el Mesías que iba a venir. Cristo es el Mesías prometido al pueblo judío. Pero el pueblo judío tenía una pregunta que debe ser la misma pregunta que nos hagamos nosotros hoy. ¿En qué consiste la venida de este Mesías? ¿De qué se trata la venida de Cristo? ¿Cuál es el sentido que tiene la venida de Cristo? Si ustedes ven en las Biblias, no todas las Biblias lo tienen, pero algunas Biblias como la que yo tengo, las palabras que hablan específicamente de la venida del Mesías están escritas en rojo. ¿Sí? No les puedo mostrar, yo apenas veo yo, pero esta Biblia lo tiene en rojo. Y eso nos indica que este pasaje que acabamos de leer, Isaías 35, es un salmo mesiánico, es decir, que habla explícitamente
de la venida del Mesías, que es Cristo Jesús. Y frente a este texto, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto que dice que el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, que florecerá profusamente, que el desierto se va a convertir en manantiales? ¿Qué tiene que ver con que lo seco, donde viven los chacales, dice, va a ser un terreno fértil, un terreno frondoso? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? ¿En qué sentido esto está hablando del Mesías que había de venir a rescatarnos? Tenemos que preguntarnos frente a la Escritura. Tenemos que dejar que la Escritura nos interrogue. Tenemos que dejar que la Escritura escudriñe nuestros corazones para entender verdaderamente qué es lo que la Escritura quiere manifestarnos. ¿Qué es lo que la Escritura quiere enseñarnos? ¿Cómo la Escritura responde a las necesidades más profundas de nuestros corazones? Por eso nos preguntamos en esta mañana, ¿por qué este por qué este pasaje profético es un pasaje mesiánico? Y en primer lugar, entonces, para entender este pasaje, para entender esta profecía de Isaías, tenemos que volver al huerto del Edén. Tenemos que volver a entender que todo lo que hizo Dios era bueno, que todo lo que hizo Dios florece, que todo lo que hizo Dios está en armonía, que toda la creación de Dios es perfecta en sí misma, que este mundo creado por Dios no es malo, es nuestro pecado el que lo hace malo. Todo lo hizo Dios bueno a su tiempo, dice el Salmo. Todo lo hizo Dios bueno para nosotros. Por lo tanto, una de las primeras misiones que tiene Cristo Jesús como el Mesías prometido es que Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas. Cristo viene a renovar todas las cosas y eso incluye el universo entero, eso incluye la naturaleza. Cristo viene a hacer la obra y a restituir la obra original de nuestro Señor. Cristo viene a restituir la creación original de Dios. Por eso es que Cristo también tiene una misión cósmica. Cristo viene a hacer nuevo el cosmos que fue creado perfecto por Dios y que fue manchado por nuestro pecado. Cristo viene a renovarlo completamente. A veces no reflexionamos en torno a esto. A veces no entendemos que nuestra misión también tiene que ver con este mundo. A veces no entendemos que la naturaleza que nos muestra la gloria de Dios también es una responsabilidad de cada uno de nosotros, también es responsabilidad de la Iglesia. Porque fuimos puestos como mayordomos sobre la creación de Dios. Cristo entonces viene a hacer nuevas todas las cosas. Si ustedes me siguen, miren las expresiones que ocupa. Se alegrará en el desierto la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo, el terreno baldío va a florecer como las rosas, florecerá profusamente y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón, es decir, de lugares de bosque, ¿cierto? En el versículo 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua y en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo renueva esa creación maravillosa. Y cuando renueva esa creación maravillosa, renueva todas las relaciones que nosotros tenemos. Cristo viene a renovar nuestra relación con la naturaleza. Cristo viene a renovar nuestra relación con nuestros semejantes. Cristo viene a renovar nuestra relación con nosotros mismos. Pero más importante que todo, lo fundamental, aquello sin lo cual nosotros no podemos ser verdaderos mayordomos de Dios en este mundo. Cristo vino a renovar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Muchas veces cuando pensamos en el jardín del Edén, pensamos en un lugar maravilloso, con flores, con frutos, con agua, un jardín perfecto. Y nos deslumbramos con esta idea del jardín perfecto, como si ese mismo jardín fuese el paraíso. Y no nos damos cuenta
que la verdadera bendición que vivía el hombre en Edén, la verdadera bienaventuranza del hombre en el jardín del Edén, no era ese jardín maravilloso, no era que hubiera árboles y plantas, no era que existiera un río que daba agua. La verdadera bendición del hombre en Edén es que el hombre estaba en la presencia de Dios. Esa es la bendición. Eso es lo que viene a renovar Cristo para nosotros. Cristo nos permite estar en la presencia de Dios nuevamente. Después que nos enemistamos con Dios por nuestro pecado, después que nuestro pecado nos alejó de Dios, Cristo viene a abrirnos el camino para estar nuevamente en la presencia de nuestro Dios. Por eso es que en esta alegoría que está haciendo Isaías dice al final del versículo 2, después que dice que va a florecer, que lo seco va a florecer. Así como nuestra vida estaba seca antes de conocer a Cristo, así como nuestra vida era un desierto antes de conocer a Cristo, así vamos a florecer. Y entonces dice al final del versículo 2, entonces ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cristo viene a ponernos en la gloria del Señor. Nos permite volver a gozar de la gloria del Señor. Cuando cantamos alabanzas, tenemos que estar conscientes que estamos cantando frente a la gloria del Señor. Cuando entregamos nuestras ofrendas, cuando oramos por los enfermos, tenemos que entender claramente, profundamente, que estamos gozando en esos momentos de intimidad, aquí en el templo del Señor, que estamos gozando de la hermosura del Dios nuestro. Nos presentamos delante del Señor, nos gozamos en su presencia nuevamente. Esa posibilidad de estar en la presencia del Señor es la posibilidad que viene a abrir Jesucristo. Él nos trae nuevamente en la presencia de nuestro Padre. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Ese es el camino que vino a abrir Jesucristo. Muchas veces cuesta entender de qué se trata el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo está hablando permanentemente del reino de Dios? ¿Qué es este reino de Dios? ¿Por qué el reino de Dios es el mensaje central de Jesucristo? ¿Por qué permanentemente sus parábolas hablan del reino de Dios? ¿Por qué permanentemente en su predicación dice y declara que el reino de los cielos ha llegado? El reino de Dios es la misión que tiene Jesucristo de hacer nuevas todas las cosas. En la medida que el reino de Dios avanza, que Jesucristo avanza con su reino, efectivamente va ocurriendo esto que dice Isaías. Los desiertos van floreciendo. Las familias se van reuniendo. La enfermedad va siendo superada. Las enemistades son salvadas. Los desencuentros son encuentros. En la medida que avanza el reino de Cristo, todo se hace nuevo, tal como Dios lo había hecho para nosotros. Eso es el reino de los cielos. Esa es la misión de la Iglesia, expandir el reino de los cielos, expandir el reino de Dios. La Iglesia tiene como misión fundamental expandir la bendición de Dios. Que cada día más puedan llegar a esta presencia maravillosa de Dios que nosotros gozamos. Eso es el reino. Por eso nos cansamos. Por eso la labor de la Iglesia es una labor agotante. Por eso a veces nos defraudamos. Y por eso entonces es que el Señor nos habla a través del profeta Isaías y nos advierte: ustedes han sido llamados a este propósito. Ustedes son los mayordomos de Dios en esta creación y son ustedes los que tienen que hacer avanzar el reino de los cielos. Nosotros tenemos que llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que llegar a las casas de este vecindario donde hay hambre, donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay enfermedad.
Nosotros tenemos que hacer avanzar el reino de los cielos. Este es el misterio al que nos enfrentamos. Hubiera sido más fácil para Dios mandar una legión de ángeles que hiciera avanzar su reino. Y la verdad que muchas veces hubiera sido bastante mejor y más eficiente que lo que nosotros logramos hacer torpemente. Pero Dios en su soberanía, en su voluntad, quiso darnos esa misión a nosotros imperfectos, a nosotros que somos llevados a nuestra idea, a nosotros que queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nosotros que somos celosos, que no escuchamos al hermano. A nosotros nos encargó Dios hacer avanzar el reino en este lugar donde está situada esta iglesia. Y por eso es que el profeta nos recuerda: fortaleced las manos cansadas, fortaleced las manos cansadas, hermanos. Hay fortaleza en Jesucristo, hay fortaleza en su palabra. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Cómo vamos caminando a veces por el camino del Evangelio con las rodillas endebles? ¿Cómo damos pasos en falso? ¿Cómo nos tropezamos? ¿Cómo nuestra debilidad nos traiciona para andar este camino maravilloso al que el Señor nos invita? Fortaleceos en el Señor. Para cumplir la misión que el Señor nos da, debemos fortalecernos en el Señor. Debemos encontrar en su palabra la fortaleza que en nosotros no tenemos. No tenemos que buscarla en nosotros, tenemos que buscarla en su palabra, porque en nosotros sabemos lo que hay. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en sí mismo. Y sabe que no hay sabiduría, que no hay fortaleza, que no hay voluntad, que no hay amor. Todo eso debe ser puesto en nosotros por el Espíritu Santo, actuando en nosotros, para que seamos fortalecidos. Decida a los de corazón apocado. Hermano, ¿tu corazón está apocado en esta mañana? ¿Tu corazón está triste? ¿Tu corazón siente que no puede seguir? ¿Tu corazón duda si vale la pena seguir? ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces dudamos si vale la pena seguir en la iglesia? ¿Cuántas veces dudamos si vale la pena el camino del Evangelio? ¿Cuántas veces dudamos que estamos haciendo no lo correcto? Decida los de corazón apocado: esforzaos, esforzaos, no temáis, no temáis. Cuando miramos al Señor Jesucristo y sabemos que Jesucristo va al frente de nosotros, todo temor se desvanece. Cuando entendemos que el poder del Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, todo temor se desvanece. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Muchas veces pensamos en nuestra salvación en términos puramente individuales. Muchas veces pensamos que el Señor vino a salvarme a mí. El Señor vino a salvarnos. El Señor vino a morir por cada uno de nosotros para que nosotros podamos volver a entrar al reino de los cielos. Ese es el objetivo de la muerte de Cristo. Que podamos volver a acceder al reino de los cielos. Que podamos ser parte de esta misión maravillosa que es el reino de los cielos. Dios mismo vendrá y os salvará. Y ese Dios será Jesucristo. Dios mismo que vino a salvarnos. Por eso este pasaje es mesiánico. Por eso este pasaje habla de Jesús, del Cristo, que iba a venir a salvarnos, que iba a venir a dar su vida por ti y por mí. Porque sin la muerte de Cristo no podríamos ser parte del reino de los cielos. No podíamos participar de esta empresa de volver a hacer nuevas todas las cosas como fueron creadas por Dios. Sin que Cristo muriera por cada uno de nosotros, no podíamos ser parte de la restitución total de la creación de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no podíamos ser parte del reino?
¿Por qué no podría alguien que no conoce a Jesucristo y que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, por qué no podría ser parte del avance del reino? ¿Por qué no podría trabajar como nosotros? ¿Por qué no podría trabajar en el comedor? ¿Por qué no podría predicar? ¿Por qué no podría barrer el templo? ¿Por qué no podría ser parte del reino de los cielos si no conoce a Jesucristo? Y el pasaje nos responde, como siempre nos responde la Escritura en el versículo 8. Porque dice que allí habrá calzada y camino. Este camino, si ustedes recuerdan, cuando el Evangelio empezó a predicarse, el primer título que tuvo la predicación de Cristo es el camino. El camino, así le decían. Esto es un camino. Pero este camino, que es el camino de hacer avanzar el reino de los cielos, tiene un nombre, dice el versículo 8, y dice que será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Este camino no puede ser caminado en la inmundicia. Este camino no puede ser caminado sino en la santidad. Pero nosotros no somos santos. Pero nosotros somos pecadores. Por eso era necesaria la sangre de Jesucristo, para que lavara nuestros pecados, para que pudiéramos presentarnos nuevamente delante de nuestro Padre, para que fuéramos dignos de estar en el camino del Evangelio y del reino de Dios. A eso vino el Señor Jesucristo. Por eso este camino es un camino de santidad. Por eso no sirve de nada trabajar en la iglesia. No sirve de nada hacer buenas obras. No sirve de nada leer, estudiar. No sirve de nada lo que hagamos si no buscamos primeramente la santidad en nuestras vidas. Primeramente la santidad en nuestras vidas. La santidad es lo que hacemos, la santidad es lo que decimos, la santidad es lo que escuchamos, la santidad es lo que vemos, la santidad como esa actitud que debe tener todo hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cristo lavó nuestros pecados. Por eso es que podemos estar en este templo y podemos ver la gloria de Jehová y podemos ver la hermosura del Dios nuestro. Porque nada inmundo puede estar delante del Señor. Porque nada sucio y pecaminoso puede estar en su presencia. Y nosotros hoy decimos y declaramos que estamos aquí en su presencia. ¿Cómo es eso posible? Por la sangre de Cristo que nos lavó. Por la sangre de Jesucristo que murió por nosotros y nos hizo aptos nuevamente para estar en la presencia de nuestro Padre. Por eso la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos buscar la santidad. Este camino es un camino de santidad. Es un camino de pureza. Es un camino que requiere una vida distinta, una vida que es digna del Evangelio. A eso nos invita el reino de Dios. Ese es el propósito fundamental del reino de Dios. Y cuando la Iglesia busca este camino de santidad, cuando la Iglesia sigue el propósito de su Padre, cuando la Iglesia asume su misión, entonces el reino de los cielos avanza. Durante muchos años de la historia de la Iglesia, se ha confundido y se confundió la noción de la Iglesia y del reino de Dios. Y se homologó y se entendió que la Iglesia era el reino de Dios. Y esto ocurrió durante muchos siglos en la historia del cristianismo. Se entendió que la Iglesia era el reino de Dios. Y entonces, cuando la Iglesia entiende que es el reino de Dios, la Iglesia empieza a vivir para sí misma. La Iglesia entiende equivocadamente que tiene un fin en sí mismo. Y entonces nos reunimos y hacemos un grupo cerrado. Y entonces nos transformamos en un grupo social, en una logia cerrada, de gente que habla de la misma forma, que se viste más o menos igual, que tiene intereses comunes,
Y nos conformamos con estar cálidamente reunidos en este lugar. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el instrumento que fundó Jesucristo para hacer avanzar el reino de Dios. Pero el reino de Dios está fuera de las puertas de este templo. El reino de Dios está donde hay oscuridad, donde hay un desierto, donde hay sequedad, donde hay dolor. Allí está el reino de Dios que tenemos que hacer avanzar. Por eso tenemos que fortalecernos en esta mañana para salir a hacer avanzar ese reino. Porque cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos a la gente que vive a nuestro alrededor, cuando vemos las noticias, cuando vemos la situación del país, cuando vemos la situación de nuestras familias, ¿no es verdad que vemos solamente sequedad, desierto, espinos? ¿O no miramos ya a nuestro alrededor? Dice el Señor Jesucristo que Él miró a las multitudes y las vio que estaban como ovejas sin pastor. ¿No vemos que el mundo está como ovejas sin pastor? ¿No vemos que cada día hay más confusión? ¿No vemos que cada día hay más desorden? ¿No vemos que cada día más se le llama bueno a lo que es malo? ¿No lo vemos? El Señor lo vio, el Señor Jesucristo lo vio. Vio que las multitudes estaban como ovejas sin pastor. Pero el Señor Jesucristo, que vino a refundar el reino de Dios, tuvo compasión de ellos. Le dolió en su corazón ver a las personas viviendo en esa sequedad y en ese desierto. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros si nosotros tenemos un corazón de carne. Eso debe pasar en nosotros si nosotros hemos verdaderamente nacido nuevamente en el Espíritu. Tenemos que tener conmiseración de aquellos que sufren. Y cuando la iglesia tiene esa conmiseración y toma el camino de la santidad y hace avanzar el reino de Dios, entonces pasan milagros. Entonces todo florece. Entonces, como dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces aquellos que no entendían van a entender. Entonces aquellos que miran la naturaleza, que miran las maravillas del mundo y que no veían a Dios, ahora van a ver a Dios. Entonces aquellos que no tenían esperanza, ahora van a ver la esperanza en Cristo. Entonces aquellos que están viviendo en el dolor y en la enfermedad van a encontrar el consuelo en Jesucristo. Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¡Qué expresión maravillosa! No sé si han visto alguna vez saltar un ciervo. Es maravilloso, como si volara en el aire, con una liviandad, con una gracia. Así salta un ciervo. Y miren la contradicción absoluta que nos plantea Isaías. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Este es un pasaje lleno de contradicciones poéticas maravillosas. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Aguas serán cavadas en el desierto. Muchas veces cuando vamos a predicar, muchas veces cuando queremos entregar el mensaje, miramos con los ojos nuestros. No, este está perdido, no hay caso. ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Hacemos una evaluación con nuestros propios criterios y confiando en nuestras propias capacidades. Como dice la Escritura, Dios puede cavar aguas en el desierto. ¿Creemos eso realmente? ¿Creemos que Dios puede hacer florecer un desierto? ¿Creemos que Dios puede recuperar, que Dios puede salvar aún el alma más perdida de este mundo? Ese es el poder de Dios. En eso confiamos. No confiamos en nuestras propias capacidades. Dios nos libre de confiar en las capacidades que tenemos como iglesia. Dios nos libre de confiar en nosotros mismos, porque cuando confiemos en nosotros mismos, solamente vamos a encontrar destrucción y miseria. En Cristo debemos confiar. Él trae la salvación de Dios.
Por eso es que al final del versículo 8, cuando dice que habrá calzada y camino, dice, ¿cierto? Y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios mismo va con nosotros. Dios mismo va con nosotros. Dios mismo va con nosotros. ¿Hasta cuándo no entendemos que Dios mismo va con nosotros? Tanto es así que miren lo que dice al final del versículo 8. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, en primera persona, por torpe que sea, no se extraviará. Qué maravillosa promesa. No depende de mi torpeza, porque si dependiera de mi torpeza, piense usted, ¿dónde terminó su vida? Cuando dependió de usted mismo. ¿Qué consecuencias hubo para su vida cuando dependió de usted mismo? Cuando fue usted el que tomó la decisión. En el camino del reino de Cristo, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Por eso descansamos en el Señor. Por eso nos alimentamos de su palabra. Porque sabemos que este es el camino. Porque sabemos que este camino nos lleva. Somos como niños chicos que vamos llevados de la mano por el Señor. Porque somos porfiados. Porque somos tercos. Porque no entendemos. Porque no queremos comprender que la sabiduría y el poder vienen de lo alto del Señor Jesucristo. Que Él nos guía. Ese es el camino al que nos está invitando. Y por eso que allí no habrá león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará. No habrá león ni fiera. No habrá peligros. ¿Y para qué no habrá peligros? Para que caminen los redimidos. Para que caminen los redimidos. Hermanos, estamos haciendo un llamado esta mañana a que caminemos por el camino de santidad del reino de los cielos. Este camino es para los redimidos. Este camino es para los que han sido salvados por Jesucristo, para los que han sido limpiados por su sangre. Para ellos es el camino. Y los redimidos de Jehová volverán. Volverán a Dios. El hombre ha sido creado para vivir en la presencia de Dios. Eso está en el corazón de todo hombre. Por eso es que si ustedes lo piensan, todo grupo humano en todos los tiempos ha tenido una noción de la divinidad. Todo grupo humano en todo tiempo ha tenido alguna religión. Porque dice la Escritura que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. Hay un sentimiento de lo divino en nosotros. Estamos diseñados, estamos hechos por Dios para vivir en su presencia, pero nos fuimos de su presencia. El pecado nos llevó lejos de su presencia. Y por eso es que dice que los redimidos de Jehová volverán a la presencia de Dios y vendrán a Sion con alegría. Qué alegría más grande estar en el camino del Evangelio. Qué alegría más grande poder declarar que hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué difícil decir esto en una iglesia que ha tenido que oficiar tantos funerales en el último tiempo. Qué difícil para una iglesia entenderlo, donde hay enfermedad, donde hay dolor físico muchas veces, donde hay preocupaciones económicas, donde hay dolores familiares, donde hay quiebres, donde hay corazones destruidos. Pero en la confianza que tenemos en Jesucristo podemos decir que aquí tendremos gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Que la tristeza y el gemido huyan de nosotros. Que el Espíritu Santo inunde nuestros corazones para que no haya más tristeza, ni dolor, ni lamento. Porque estamos en Jesucristo. Por eso cuando la iglesia entiende claramente cuál es el futuro glorioso de Sion, ese es el título que estamos leyendo, el futuro glorioso de Sion.
Cuando la iglesia entiende realmente cuál es este futuro glorioso y cuál es el camino que debemos seguir para hacer avanzar el reino de los cielos en este lugar, Sierra Bella 1682. Este lugar no es un lugar peor que otro, no es más peligroso que otro, no hay más o menos necesidades que otro. No es una iglesia ni peor ni mejor que otra. Pero creemos que fue la voluntad de nuestro Padre la que puso en este lugar la bandera de Jesucristo. En este humilde lugar la bandera de Jesucristo. Este lugar que era un basural, un sitio de escombros, así como dice la Escritura, un lugar yermo, un lugar desierto. Aquí hoy se predica el nombre de Jesucristo. Cuando la iglesia vuelve a su misión, cuando la iglesia entiende que su misión está fuera de las puertas de este templo, entonces podemos decir, como dijo Jesucristo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el reino de Dios avanza, se cumple la escritura en nuestras narices, delante de nosotros. Cuando un alma recibe el mensaje de Jesucristo, se cumple delante de nosotros la escritura de salvación. Cuando una persona enferma recibe consuelo, se cumple la escritura delante de nosotros. Cuando un alma solitaria recibe compañía, se cumple la escritura delante de nosotros. Cuando el necesitado recibe nuestra ayuda, se cumple la escritura delante de nosotros. El reino de los cielos es amor, benignidad, paciencia. Los dones del Espíritu no son para que nos quedemos con ellos, son para repartirlos. Los dones del Espíritu son gracia de Dios, y lo que recibimos de gracia debemos darlo también de gracia. La invitación de esta mañana es a que volvamos a la misión del Señor Jesucristo. El Señor declara en su lectura que hicimos, en la lectura alternada que nos dirigió nuestro hermano Diego: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el resumen maravilloso de la misión de la Iglesia de Jesucristo. A esto ha venido la Iglesia de Jesucristo. Por esto existe la Iglesia de Jesucristo. Ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar este año agradable del Señor. Si la iglesia no hace esto, no es iglesia. Si la iglesia no toma estas palabras como su propia misión y su propia responsabilidad, entonces no es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo declara que esto es el cumplimiento de la Escritura. Fortalecer las manos débiles, fortalecer las rodillas débiles, los corazones apocados, fortaleceos, porque el reino de Dios necesita obreros, necesita trabajadores, necesita que avancemos en el reino. Cada parte de esta iglesia, cada vez que miramos al barrio, cada vez que miramos a estos niños que vienen, cada cosa necesita un trabajo y tú eres necesario en ese trabajo. Para hacer avanzar el reino de los cielos necesitamos trabajar por ese reino y tú eres necesario para el trabajo en ese reino. ¿Tomaremos cada uno de nosotros esta misión de Jesucristo para que en nuestras vidas se cumpla hoy la Escritura? Para que seamos verdaderamente hijos de Dios puestos al servicio del reino de los cielos. Quiere el Señor darnos de su Espíritu Santo para que nos pongamos en camino del reino. Para que asumamos las responsabilidades del reino. Para que entendamos que la iglesia no es para servirme a mí. La iglesia es la oportunidad de servir a otros.
Somos responsables de transformar el desierto en un manantial. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos ponernos como iglesia delante tuyo, Señor, para que tú nos des conciencia de tu misión, Señor. Para que tú nos habilites y nos hagas aptos para trabajar por el reino de los cielos. Permítenos, Señor, a pesar de nuestra incompetencia y nuestra torpeza, llevar luz donde hay oscuridad, agua donde hay desierto, consuelo donde hay dolor. Capacítanos, Señor, enséñanos, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu transforme la vida de esta iglesia en su